tuve que pedir la compu a mis hijos. Han tocado algo en la mía y no ingresé antes para chequear que esté todo bien. Esperen que voy a... al PowerPoint, a ver, ¿a dónde voy acá? Chat, compartir, ganar, reacciones. No puedo. A ver, volví a salir. ¿Saliste nuevo? Sí. No salcás, me has puesto el coso para ponerlo directamente. Volví a salir. Pero poné el circulito, mami. Haz una cosa, iniciar y entrar Word primero. Acá está. Hola. Hola. Hola, Se escucha, se escucha. Sí, ¿Se profe. escucha? Hola, buenas. Sí, se escucha, profe. Hola. 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 Ahí va. Profe, se escucha, sí. Hola, profe. Bien, chicos, buenas tardes otra vez. Para pasarle la proyección, tengo que ver dónde voy. Acá, a ver, compartir. Esperen un segundito y ya estamos. Ya estamos. Que busco la clase de hoy. Ahí va. Ya arrancamos. Abro el PowerPoint y arrancamos. Profe, no hay problema, se ve, ahí se está viendo que se está abriendo. Así se hace más didáctica la clase, ¿les parece? Que hablar así. A ver. Muy bien. Esto no, esto no. Ahí va. Presentación. Bueno, ahora sí. ¿Ven todos? Sí, profe, perfecto. Bueno, perdonen que pregunte tanto, lo que pasa es que no sé si hay nitidez en el audio. ¿Listo? Bueno, esta es la carta que les hice de los temas que vamos a ver en el día de la fecha. Le correspondía dar al doctor Osvaldo Cruz, pero le pedí que me conceda el día de hoy para poder empezar puntualmente. No tenía previsto este inconveniente, porque el martes que viene se me iba a complicar la puntualidad. Abuso de armas. Ley 13944 y ley 12.331 es el tema que nos va a llevar este martes. Estas dos leyes la van a encontrar en el programa ustedes, en la bolilla de las lesiones, del delito de lesiones. Son las últimas leyes del capítulo. Vamos a arrancar con abuso de armas. Seguimos estando en el Código Penal, nos ubicamos en los delitos contra las personas. Ustedes ya vieron lesiones, el delito de lesiones. No sé si vieron homicidio y lesiones en riña. El que le sigue es este tipo penal, el de abuso de armas. Vamos a ver las armas de fuego cuando tratemos este tipo. Fíjense ustedes
anecdótico esto, ¿no? Ven el arma, ese es un revólver calibre 38, ven que inmediatamente después del cañón se ve un fogonazo, lo otro que se ve ahí es la pólvora, y al último el proyectil. No es todo fuego, el fogonazo dura una milésima de segundos y es el que está inmediatamente después del cañón. Porque es lo primero que sale del cañón, el fogonazo, es que estas armas se llaman armas de fuego. Entonces, anecdótico, no hace al tipo penal en estudio, pero para que sepa por qué se llaman armas de fuego. Y las armas blancas, ya que estamos con la de fuego, les digo, las armas blancas se llaman armas blancas porque en la época en que había muchas batidas a duelo, allá en siglos atrás, que batirse a duelo era delito, los contrincantes, los combatientes, buscaban para batirse a duelo la madrugada, las altas horas de la noche, para que nadie los denunciara y no tuvieran problemas. Y elegían para batirse a duelo con floretes, con espadas, lo que se usaba en ese momento, las noches claras de luna llena para poder verse entre ellos. Entonces las armas que usaban hacían un destello blanco, y a estas armas se les llaman armas blancas precisamente por ese detalle, ¿no? De la época. Nada, se los quería transmitir, es pintoresco, simplemente. El artículo 104 del Código Penal, 104 y 105 tratan del delito de abuso de armas. Solamente 2 artículos abarca este tipo penal. El Código reprime el ataque con armas y hace una distinción según se trate de disparar un arma de fuego o agredir con cualquier otra arma. Primer párrafo, disparo con arma, y el segundo, agresión con toda arma. Y el artículo 105 prevé agravantes y atenuantes para las 2 figuras precedentes, del disparo y la agresión. De los 2 tipos penales en que implica una amenaza mayor es el primero, porque obviamente el peligro que deriva de disparar un arma es más grave que el que deriva del que agrede con un arma. Por eso la pena es más elevada, de 1 a 3 años de prisión, y la agresión tiene de 15 días a 6 meses de prisión. Como verán, por la pena prevista, estos son delitos que no son detenibles. Yo en otras clases les voy a explicar cuándo el delito es detenible. Les voy a hacer un cuadrito para que ustedes lo vean acá. Y son escarcelables. ¿Cuándo era escarcelable el delito? ¿Se acuerdan? Cuando el máximo no superaba ¿cuántos años? 8 años. 8 años. Este es más que escarcelable, ni siquiera es detenible. Salvo que la persona que ejerce el disparo de arma de fuego o la agresión sea encontrada en flagrante delito. ¿Qué es flagrancia? En flagrancia. Cuando la persona es encontrada en el momento en que comete el delito o inmediatamente después. Entonces, la persona está efectuando disparos contra otro. Y hay un llamado al 911 que dice, mire, en tal calle hay uno que está tirando tiros al aire, está disparando. Y llega la policía y lo encuentra con el arma, peleándose con un vecino que dice, sí, me disparó. Ahí lo detienen. ¿Por qué? Porque lo encuentran en flagrancia. ¿Me entienden? Entonces, va a ser escarcelable, porque el máximo lo permite. Ahora, si tiene antecedentes, estaba gozando de una libertad condicional, salió escarcelado ayer porque cometió otro delito, y no, probablemente no le den la libertad, pero no por la pena que tiene en expectativa, sino por los antecedentes. ¿Soy clara? Esto es probablemente un poco de procesal, pero ustedes tienen que saber si el delito que están estudiando, qué tan grave es. La agresión, bueno, tiene, como ven, una pena menor. Tanto el disparo como la agresión son delitos de actividad. Ya que por la calidad del bien jurídico, acá estamos protegiendo la integridad física, que se sufre el riesgo de verse afectada por el disparo o por la agresión. Por eso es un delito de actividad, porque por la calidad del bien jurídico y por la protección
que el legislador le quiere dar a ese bien jurídico, no es necesario como elemento del tipo que se dé un resultado lesivo concreto. ¿Qué significa? Que no es necesario la efectiva afectación. Esto es, se le dispara con un arma de fuego a una persona, configura delito, aún cuando no la haya lesionado. Por eso yo les digo que no es necesaria la efectiva afectación. Se configura el delito con el disparo, con la producción del disparo. En cuanto a la intensidad del ataque a ese bien jurídico, es un delito de peligro. ¿Qué peligro? Real y concreto. O sea, es necesario que se haya puesto realmente en peligro la integridad corporal del agredido. ¿Y qué es el peligro? La fase que precede a la lesión. Se protege el cuerpo del peligro de ser lesionado. Eso ya lo vimos, las agravantes y atenuantes en el 105 para las figuras del disparo y la agresión. Integridad física de las personas, bien jurídico protegido, y yo acá les pongo razón del castigo del abuso de arma. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta figura, de este tipo penal? ¿Por qué se castiga el abuso de armas? ¿Porque se castigó siempre el abuso de armas? No, surge por la siguiente necesidad. Cuando se quiere evitar la inseguridad de los atentados contra las personas que se realizan con este tipo de armas de fuego, y no ha habido lesión, y tampoco se pudo comprobar la intención de matar. Entonces, se los explico así, más claro. Se disparaba un arma contra una persona, un arma de fuego contra una persona, efectuaba un disparo. No lo lesionaba, obviamente no lo mataba, no lo lesionaba, pero tampoco se podía demostrar la intención homicida. Entonces, quedaba impune esa acción, y era repugnante para la sociedad que una acción tan peligrosa quedara impune. De ahí la necesidad de legislar el abuso de armas, este disparo de armas de fuego. ¿Fui clara? No decimos, no lo lesionó, le disparó un arma con el arma y no lo lesionó, no hay lesión. Y tampoco se pudo demostrar que lo quiso matar, si no lo conocía, porque va a tener dolo homicida. ¿Qué es? ¿Nada? Entonces se legisla el 104. ¿Se entendió? La necesidad de darle una respuesta a estas conductas que no eran ni homicidio ni lesiones. ¿Seguimos? ¿Se entiende hasta acá? Tipo objetivo y tipo subjetivo. En la acción delictiva, el tipo penal en la acción delictiva es el verbo, para que ustedes lo entiendan cuando estudian, la acción típica es el verbo. En este caso es disparar el arma de fuego. Entonces, esta acción típica de disparar comprende que se utilice, desde luego, un arma de fuego, que haya sido disparada, que el disparo lo haya dirigido hacia una persona, que la dirección haya sido querida, que no haya tenido intenciones de matar o lesionar, y que no lo haya ni matado ni hayan resultado lesiones graves. Ahora vamos a analizar cada una de estas. Arma de fuego. El arma, no el arma de fuego, el arma es todo elemento capaz de aumentar el potencial humano. El arma al hombre le sirve para el ataque, para ofender, o le sirve para la defensa. Y yo les voy a dar una clasificación, porque también les va a servir esta, cuando ustedes vean el robo calificado del artículo 166. No sé si lo habrán visto ya. Que las armas se pueden clasificar en propias
o impropias. Las propias son las que fueron diseñadas ex profeso para el ataque o la defensa. El cuchillo, el arma de fuego. Las impropias son destinadas o diseñadas a un fin distinto. Por ejemplo, la tijera, un picahielo, el destornillador, una tijera de tejer. No son armas que fueron diseñadas para atacar o defender, pero según el uso que le dé, me sirve para el ataque o la defensa. Cuando en el 166, cuando ustedes lo analicen, vuelvan a ver esto, a recordar esto que les estoy diciendo, porque hay una parte del artículo donde es más grave la pena cuando es con arma de fuego y la pena se disminuye a 5 años de prisión cuando sea con armas blancas o impropias. Entonces, el que va a robar con un cuchillo, exhibiéndolo, o el que va a robar con una tijera y se la pone en la garganta, la pena para ese robo es de 5 años de mínimo. Porque ese robo del 166 comprende tanto las propias como la impropia. Ahora, si el arma es de fuego, la pena es más elevada. Volvemos entonces al primer supuesto del tipo, que se trate de un arma, disparar un arma de fuego. ¿Qué es un arma de fuego? Está reglamentada por la Ley de Armas y Explosivos, la 20.429. Es la que utiliza la energía de los gases, producido por la deflagración de la pólvora, para lanzar un proyectil a distancia. Esa es la definición que da el artículo 1 de la Ley de Armas y Explosivos cuando habla del arma. O sea, ¿por qué deflagra la pólvora? Porque se produce calor y aumento de presión de los gases en el que se encuentran en un compartimento estanco que es la vaina. Cuando se produce todo ese mecanismo, sale expulsado el proyectil. El arma de fuego es al mismo tiempo arma de disparo, no hay dudas de eso. Pero no toda arma de disparo es un arma de fuego. Vamos a ver a cuál se refiere el 104. El arma de fuego es la que se emplea como tal, haciendo funcionar el mecanismo propio del arma. Ahora, el arma de disparo, a la inversa, no es arma de fuego. El arma de disparo también puede expulsar proyectiles, pero por otros procedimientos distintos al de la explosión. El arma de disparo puede ser la onda, puede ser una flecha, lanzallamas, una granada, procedimientos mecánicos de compresión en la culata en el aire, de aire en la culata, como el rifle de aire comprimido. Todas estas son armas de disparo, pero no son armas de fuego. Entonces, para que el tipo penal, para que la acción delictiva quede configurada en el 104, no tienen que tratarse de estas armas de disparo. Tienen que tratarse de estas armas de fuego. Por ejemplo, es un revólver. ¿Qué diferencia tengo entre el revólver y la pistola? Y en la empuñadura. Ven, el revólver tiene empuñadura y la pistola tiene distinta la empuñadura y el cargador por la empuñadura. El revólver tiene tambor, donde va el proyectil, y la pistola, el cargador la tiene en la parte superior de la empuñadura. Estas son armas de fuego, las más comunes que uno ve en la diaria, ¿no? Del delito. Escopetas, cualquier calibre de revólveres o de pistola, no importa el calibre, constituye arma de fuego. Entonces, volvemos al análisis del tipo objetivo, ya hecha una introducción a lo que es arma y a qué armas comprende el 104. Armas de fuego y no de disparo. Primer requisito, tiene que tratarse, dijimos, del arma de fuego. Esa arma de fuego tiene que ser disparada. O sea, si yo me estoy peleando con alguien y saco el arma y se la exhibo el arma, y viene la policía y me encuentra con el arma, no es abuso de armas,
porque por imperio del 104, ¿cuándo va a haber abuso de armas? Cuando se dispara el arma de fuego contra una persona. Si yo la tengo en la mano, va a ser otro delito, portación de arma, o tenencia de arma, pero no, o amenazas también, pero no abuso de armas. Como dice el artículo, debe ser realizado contra una persona. La ley no exige que sea una persona determinada, cualquier persona. Voy a un grupo, a un lugar donde hay un grupo de personas, enfoco y disparo, se configura el delito. No se exige puntería, solo la intención de disparar contra una persona. La circunstancia de que el autor no haya hecho puntería no le resta tipicidad a la acción. ¿Por qué? Porque el bien jurídico protegido, la integridad física, se ve, corrió un peligro efectivo para la víctima. O sea, no es necesario que lesione, que impacte el proyectil. Si el disparo se efectúa, disparo a la tierra, al aire libre, al cielo, en un descampado, en un estanque de agua, eso no es abuso de armas. Tiene que ser dirigido hacia una persona. ¿Vamos bien? Sí, sí. El arma tiene que ser utilizada como tal, haciendo funcionar los mecanismos propios del arma. Si la utilizo como elemento contundente, la tomé del cañón y le di un culatazo en la cabeza, no es abuso de armas. ¿Está claro? Tiene que ser disparada. Doctora. Sí. Disculpe, justo ahí yo le había preguntado sobre ese supuesto, en caso de que entraría en la calificación de arma impropia, en caso de meterle un culatazo, por ejemplo. No. ¿Tampoco? Si le mete un culatazo, nos vamos a ir a la segunda parte del 104. Viste que yo dije que el 104 se divide en dos, el disparo de armas y la agresión con toda arma. Nos desplazamos dentro del tipo. Sí, perfecto, es un arma, digamos, como digo, claro, ahora cuando vayamos a la segunda parte, ahí lo vemos bien. Muy bien. Acá tiene que dispararla. Tiene que ser dirigida contra una persona, intención del autor de ser dirigido el disparo hacia una persona. Atención con esto. Perdón, una pregunta. ¿Cómo se puede separar si se apunta en dirección a una persona de no querer causar ni la muerte ni lesiones? El mero hecho de dispararle en dirección de una persona, obviamente es para lastimarla, si no, desvía el tiro. No necesariamente, yo ahora le voy a explicar, porque esa es la pregunta que se hacen siempre, y se estarán haciendo ahora, ¿por qué no es tentativa de homicidio? Si la acción de disparar un arma contra una persona siempre fuera tentativa de homicidio, no estaríamos hablando del 104. ¿Me entiende? Por eso existe el 104, porque para calificar un hecho como tentativa de homicidio, tiene que haber otros elementos que rodeen la circunstancia del hecho. El simple hecho de disparar contra una persona no es tentativa de homicidio. Si no, no existiría este tipo penal. ¿Y la asusta nada más tirándole un tiro? En el fragor de una discusión, que es lo más común que uno ve, ¿saben dónde se ve este tipo de abuso de armas? En peleas vecinales, entre vecinos. En la calle se pelean, se chocan, uno va armado, saca el arma y le dispara. En un momento de exacerbación, de ofuscación, de pelea, de discusión, va a la casa, saca el arma y le dispara. Probablemente es para asustar lo que le dispara. Sí, pero le dispara a la persona. Sí, le disparó porque no pensó, o disparó. Pensó que no le daban el blanco, desvió el disparo, le disparó. No reaccionó, o no analizó fríamente lo que estaba haciendo. Es un intemperante ese sujeto que tomó el auto, el arma, y fue a disparar.
le disparó subiendo fue a reclamarle una deuda, en una ocasión una persona le reclama una deuda, pelean porque le debe, no le debe, una discusión, y lo insultó, se subió al auto y el otro fue a la mesa de luz, sacó el arma y le disparó a la camioneta, en la puerta, y los impactos estaban en la puerta, no impactaron en el cuerpo. Eso es abuso de armas. No siempre es homicidio, si no, no existiría el abuso de armas. Ahora yo, cuando veamos el aspecto subjetivo, le voy a dar qué me dice que es un abuso de armas y qué me indica que es una tentativa de homicidio. ¿Lo vemos en un ratito eso? ¿Y me sigue preguntando? Está bien, ¿Está? gracias. Cuesta No, separarlo, pero gracias. Sí, no, cuesta porque en la mente de la persona común dice, ¿cómo? ¿Me está disparando con un arma de fuego y no me quiere matar? Es lógico la pregunta que usted hace, no es descabellada. No querer cazar, a ver, vamos a ver si, acá. Dirección del disparo, bueno, esto me quedó colgado. Contra una persona, cualquier sujeto, no se exige puntería, y crea un peligro efectivo para la víctima. Eso no queda duda de eso. Tipo subjetivo, acá está. Conocimiento del tipo objetivo. ¿Cuál es el conocimiento del tipo objetivo? Saber que se trata de un arma, que el arma está cargada, que va a utilizarla para disparar contra una persona. Incluye el conocimiento del tipo objetivo y la voluntad de llevarlo a cabo, y la puesta en acción de la voluntad. Esto es, efectuar el disparo contra la persona. Esto es compatible con la figura del dolo directo o eventual. No es punible la culpa. Ojo, no se olviden de esto. El abuso de armas es un delito doloso. No admite la culpa. Entonces, si estoy limpiando el arma, me puse a limpiar el arma de fuego, y por imprudente o por negligente, no me fijé si estaba descargada, o creí que estaba descargada y no corroboré, y se me escapa el disparo, hacia una persona, se dispara, no es delito, porque no admite la culpa. Ahora, si lo lesioné, ¿qué va a hacer? ¿Qué delito va a ser? Lesiones culposas. Lesiones culposas. ¿Y si lo maté? Homicidio culposo. Homicidio culposo. Si yo impacta el proyectil contra alguien de esa manera negligente, me desplazo al 94 de las lesiones culposas o al 84 del homicidio culposo. ¿Lo vieron ya ustedes el homicidio culposo? ¿Y las lesiones culposas del 94 las vieron? Lesiones culposas la vi. Sí, homicidio culposo no. Bueno, veo si no lo da alguien, si me da el tiempo. Otra clase. El dolo desaparece con el error de tipo invencible. Ahí los autores, si ustedes buscan, van a leer que te dan el ejemplo de los dos amigos que van a cazar de noche, y uno se puso atrás de los yuyos a hacer sus necesidades, o se escondió, y el otro, creyendo que era la pieza que estaban cazando, le disparó. Bueno, ese error de tipo invencible hace desaparecer el dolo. Ahora acá está. A ver si está. Acá está lo que me decía Adriana. Dolo en abuso es distinto al dolo de matar. ¿Y cómo me doy cuenta si es dolo de homicidio? Y surge de los indicadores del dolo. Siempre, cuando ustedes tengan que analizar la figura, si se trata de estas figuras, tienen que rodearse de todo lo que hay en el expediente. Tienen que analizar las circunstancias que surgen del expediente. Se llaman indicadores del dolo. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias se hicieron los disparos? ¿A qué distancia? El calibre del arma. En cada caso concreto se analiza. La finalidad, o sea, el dolo de homicidio. Las acciones que en ese marco realizó el autor, las palabras, las acciones previas. En este contexto se debe tener en cuenta el tipo de arma que utilizó, el poder ofensivo, la munición que eligió. Porque una cosa es que en el exabrupto de una discusión
así en caliente, vamos a decir, sin pensar, saca el arma y va y le dispara al vecino, que le larga a los perros todos los días o le tira la basura en la vereda. Y otra cosa es aquel que tiene un problema de larga data con el vecino o con X persona, que viene pregonando que donde lo vea lo va a matar, que lleva el arma en la cintura porque dice, lo estoy buscando, que no eligió un calibre 22, eligió una 9 milímetros. ¿Me entienden? ¿Me entienden la diferencia del dolo de homicidio con el dolo de abuso de armas? Sí. Hay que ver las circunstancias que rodean el hecho. Siempre, generalmente siempre, es abuso de armas. Ahora, si se dan circunstancias que vienen los testigos y dicen, no, si ellos tenían una rivalidad ya de antaño, en una oportunidad ya tiene denuncias por amenaza de muerte, y el fiscal corrobora que ya lo denunció de muerte, que ya lo había apuntado con el arma, que se compró el arma para cuando se lo volviera a cruzar, y resulta que después le disparó, y bueno, ahí sí podemos decir que hay una tentativa de homicidio, si lo hirió. ¿Me entienden, chicos? O sea, aislada ese disparo de armas, sin todo eso que lo rodea, es un abuso de armas. ¿Fui clara? ¿Se entendió? Si no, todo sería tentativa de homicidio. Perdóname, ¿cómo me decías, Josefina? Que si no lo hiere también sería tentativa de homicidio en ese caso. ¿O no? No, tiene que haber una lesión, tiene que herirlo. Tiene que estar lesionada la persona. Porque si no lo hiere, es un abuso de armas. Por más que la finalidad del autor era matarlo. Sí, si no lo hiere, es abuso de armas, tiene que herirlo. Si no, tiene que estar en peligro, una lesión grave, una lesión gravísima. Tiene que tener. Así, sin ninguna lesión, no podés calificar tentativa de homicidio. Ahí, por más que hubiera tenido la intención, es abuso de armas. Si hay lesión, y la lesión se acompaña de todo esto que yo te dije, tentativa de homicidio. Pero si no hay lesión, aunque hubiera tenido intención de matar, puede ser o abuso de armas o amenazas calificadas por el uso de armas. ¿Está claro? ¿Seguimos? Doctora, ¿y si causa una lesión leve también? Sí, ahora también, ¿qué cosa? ¿Abuso de armas? Claro. Sí. Ahora vamos a ver el tema de la cuestión de la absorción y de la subsidiariedad. Yo les voy a leer el 104 para el que no tiene el artículo ahí a mano. Se los leo yo. Dice así. Será reprimido, con 1 a 3 años de prisión, el que dispara un arma de fuego contra una persona sin herirla. Es como me preguntabas vos, ¿y si tenía intención de matarle y le disparó y no la lesionó? ¿Es tentativa de homicidio? No, es abuso de armas. No la hirió, no la lesionó. Escuchen el segundo párrafo. Esta pena se aplicará, o sea, la de 1 a 3 años de prisión, aunque se causa heridas, a la que le corresponde una pena menor. ¿Qué heridas son las que les corresponde una pena menor? De las lesiones que vieron. Lesiones leves. Exactamente. Entonces, si efectúo un disparo contra una persona y no la hiero, aunque la quería matar, pero no la hiero, es abuso de armas. Si efectúo un disparo contra una persona y la hiero y la lesión es leve, es abuso de armas también. Ahora, si la Sí. ¿Qué decías? Que en ese supuesto caería en un concurso de lesiones del tipo que sean, leves, graves o gravísimas, y la pena del abuso de arma. No. No, leve las absorbe a las leves. A las leves las absorbe. Y no concurre con las lesiones leves. Claro, las se desplaza con las otras. Miren esto. El segundo párrafo. Se aplica aunque cause heridas con pena menor. No se aplica la herida la regla del concurso. Entonces, si disparo un arma de fuego y no lo hiero, es abuso de armas. Si lo hiero, es abuso de armas. Ahora,
si como consecuencia del disparo le causa lesiones graves o gravísimas, el 104 queda desplazado y el que va a mandar en la carátula va a ser el 90 o el 91 de lesiones graves, ¿me entienden? O sea, si la lesión es leve, lo absorbe el 104, por imperio del 104, porque lo dice. El 104 o no te causa lesiones o te causa una lesión que le corresponde a pena menor, que es la lesión leve. Ahora, si las lesiones son graves o gravísimas, queda desplazado el 104. Y la calificación va a ser lesiones graves del 90 o gravísimas del 91. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, en un caso absorbe en las lesiones leves y en el otro constituye una figura subsidiaria. En uno de absorción y otro subsidiaria, ¿no? Y claro, en el otro queda de lado el 104 y va a ser la calificación de la lesión que cause. Claro, por esa Eso cuestión. no quiere... ¿Qué? Por una cuestión de que el delito es subsidiario frente a las penas del 90 y del 91. Exactamente, solamente la lesión leve te toma el 104. Más graves, no. Es 90 o 91. Eso no quiere decir que no pueda concurrir con lesiones. Yo les voy a dar un caso. Patrullero, vienen 2 policías en el patrullero y siguen a un auto con 4 delincuentes armados. Uno saca el tórax, el torso, por la ventana y efectúa disparos contra el patrullero. Ahí tenés el ejemplo de abuso de arma, mirá. El patrullero quedó agujereado en el capó, el vidrio, no salieron lesionados los policías. Eso es abuso de armas. No había lesiones. Choca, porque era un auto robado, roban autos y no lo saben manejar, algunos delincuentes, chocan contra un árbol y salen uno para el norte, otro para el sur, todo disparado del auto. Y el policía... Un policía persigue a uno, otro policía persigue al otro. El que llevaba el arma, que es el que disparó, la arroja, cuando chocan y sale corriendo, la arroja el arma, el policía lo atrapa y él le pega un cabezazo al policía que le parte la ceja. Lesión leve, dijo el médico. ¿Por qué es lesión leve eso? Porque no supera los 30 días de trabajo. ¿Por qué qué? Porque no supera los 30 días de trabajo, de los 30 días. Exactamente. Porque tienen un tiempo de curación menor al mes. Lo dijo el perito, lo dice el perito, el médico, en el parte, en el precario médico cuando lo revisa. Esas lesiones sí van a concurrir con el abuso de armas. ¿Me entendés cómo juega acá el concurso? Son lesiones leves, sí, pero no son las lesiones leves del disparo. Esas lesiones sí van a concurrir con el abuso de armas. Ahora, si le disparó el arma y lo lesionó, no va a ser abuso y lesiones. Claro, va a ser abuso de armas. sería imposible un concurso ideal. En todo caso será concurso real ese caso, sí, ese ejemplo, ¿no? Sí, pero yo a lo que voy es que no es que concurre el abuso de armas con la misma lesión que causó, porque la absorbe la lesión. Y si la lesión es grave o gravísima, tampoco concurren, porque queda desplazado el 104. Son como dos hechos diferentes. Si la lesión es distinta al arma, ahí sí van a concurrir. ¿Qué preguntaron? Entiendo como que son 2 hechos diferentes. Ahí podrían concurrir. O sea, si bien encuadran dentro de... O sea, está todo bajo el mismo hecho, son 2 momentos distintos. Lo importante no es si el concurso es real o es ideal. Lo importante es que ustedes sepan que concurren porque las lesiones son distintas al abuso de armas, al disparo. ¿Me entienden, chicos? Profe, una consulta. Sí. En todo caso, ¿podría incurrir en un agravante genérico del 41 bis, este delito? Bueno, ese agravante que ustedes vieron en la parte... Las lesiones dolosas, graves o gravísimas, cuando se utilizaron armas de fuego para producirlas, podrían caer bajo el agravante genérico del 41 bis. Se agravan en un tercio. Claro. Se agravan en un tercio si es arma de fuego. Claro, el agravante genérico.
Genial, gracias. Y Ahí son- me cerró la idea. Sí, sí, se agravan, pero no tiene nada que, claro, es un agravante genérico, como el homicidio, como el robo con arma. Es un agravante por tratarse de arma de fuego, que agrava bastante, en un tercio, en el mínimo y en un máximo. Entonces, homicidio, resistencia, ahí le expliqué la diferencia del dolo en abuso y dolo de matar. Los indicadores del dolo, que es lo que yo les explicaba. Disparos efectuados contra la autoridad encuadran el 239, concurren en forma ideal con el 54 cuando se hace el estudio. Bueno, esto es porque también se le calificó como resistencia a la autoridad porque estaban huyendo del otro, ¿no? De la autoridad. Relación con otras figuras es lo que vimos: homicidio, lesiones y resistencia a la autoridad. Queda excluida la figura en estudio si las lesiones son ¿qué? Entonces, graves o gravísimas. Graves o gravísimas. Y el homicidio, obviamente, no va a ser abuso de arma y homicidio, va el más grave. A ver si me quedó otra cosa. Esto está. Consumación y tentativa. ¿Cuándo se consuma el delito? Cuando se efectúa el disparo. Se consuma cuando por causas ajenas del proyectil a la gente, el proyectil no se dirige hacia otra persona. Por ejemplo, le va a disparar y viene un tercero justo y le levanta el brazo justo que disparaba y el tiro se fue al aire, pero porque le levantaron el brazo o porque lo empujaron, bueno, también se va a consumar. Se consuma cuando por causas ajenas a la gente el proyectil no se dirige hacia una persona, como es el ejemplo de que uno intervenga. Con el disparo propiamente dicho, como les decía en un principio, o sea, exhibirle el arma, decirle que lo va a matar, causarle miedo, no es abuso de armas. Tiene que producirse el disparo propiamente dicho. ¿Y con la tentativa qué pasa? Fontán, Balestra y Soler no la admiten, pongo ahí Donas, Núñez, Creus, Rodrigo la admiten. A ver qué pasa con esto. No es uniforme la doctrina en cuanto a admitirla. Yo les voy a decir, en tantos años en la justicia penal nunca vi un abuso de armas tentado. Y no es imaginable la tentativa. Le explico por qué razonamiento hace Fontán Balestra. Si el delito, dice que el delito se comete cuando se dispara un arma contra una persona sin dar en el blanco, o sea, que requerir, y también se comete cuando impacta en el cuerpo de la persona. Requerir que el disparo hecho contra una persona no se desvíe para tener por consumado el delito de abuso de armas, supone siempre requerir un resultado lesivo, que va en contra de la ley. ¿Qué dice Fontán Balestra? Nunca puede admitir tentativa el abuso de armas, porque para que admita tentativa, el delito tendría que consistir en disparar un arma contra una persona y herirla. Y si disparo contra una persona y no la hiero, es en tentativa. ¿Me entienden? En cambio, el delito se va a consumar tanto cuando impacta en el cuerpo como cuando no impacta en el cuerpo. ¿Se entienden por qué no es imaginable la tentativa? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El delito no queda consumado cuando se dispara el arma. ¿Qué pasaría cuando por X motivo se traba el arma? O sea, hubo intención de disparar, pero se trabó. ¿Ahí no hay tentativa? No, porque no disparó. Se dispara, pero por causas ajenas al autor. No importa, pero vos fíjate que el 104 dice, disparar un arma de fuego contra una persona. Por eso yo les transcribo el artículo primero de la Ley de Armas y Explosivos, cuando habla del arma. ¿Qué es disparar? Que el proyectil salga expulsado del arma, del caño. Si el proyectil no sale expulsado por causas ajenas a la gente, por ejemplo, porque estaba descargado y no sabía, porque tenía el proyectil húmedo y no salió, porque tiene desperfecto en el mecanismo, no salió el proyectil, no se efectuó el disparo propiamente dicho. Eso, ¿y cómo queda eso encuadrado? Y en amenazas, no es que no es nada, y sí, es un delito, pero no abuso de armas. Siempre tiene que salir el proyectil disparado del arma. Indefectiblemente. Algunos dicen, bueno, puede ser tentativa si le disparan en un monte y es tan largo el trecho entre el autor y entre el agresor y la víctima que el proyectil no llegó. Eso podría ser
tentativa, dicen algunos autores. Pero como yo les arranqué diciendo, nunca lo vi en grado de tentativa, el abuso de armas. Jamás. ¿Qué? ¿Quién quería decir algo? No, que en el ejemplo que diste recién, el delito se consuma con o sin efectuar una herida en la persona. Exactamente. No habría tentativa nunca. Es lo que dice Fontán Balestra. Para que haya tentativa, se me ocurre, dice Fontán Balestra, que lo hiera. Y si no lo hiere, es tentativa. Pero el artículo que dice, ¿con heridas o sin heridas? Por eso la tentativa es inimaginable. ¿Está? La segunda parte del 104, acá cuando me decían, y si le da el culatazo, acá estaría el supuesto. A diferencia de lo que ocurre con el 104 primera parte, la agresión queda desplazada si se produce la lesión. ¿Por qué? Porque la ley castiga, en esta tercer parte del 104, cuando habla de agresión con arma, la agresión por sí misma. Entonces, si como consecuencia de la agresión le causa una lesión, esa lesión no va a quedar absorbida en la tercer parte del 104. Acá no hay absorción. Acá, si le causa una lesión, será lesión leve, no será agresión con toda arma. ¿Está? ¿Qué es agredir? Acometer, atacar, atentar contra el autor contra la víctima. Tanto será el tipo cuando no alcanzó el cuerpo, como cuando lo alcanzó y no le dejó lesiones. Vamos a suponer que le tiró un piedrazo y tenía un camperón polar puesto, y le pegó un piedrazo en la espalda, y el médico lo ve y no lo encuentra, no puede certificar las lesiones. Ustedes cuando vieron lesiones, supieron que tienen que ser constatadas por el médico del cuerpo médico de policía, eso lo saben. ¿Lo saben eso? Sí. Porque Sí. si no, ¿cómo sabe el fiscal que hay lesión? Si el fiscal no es médico. Tiene que tener el precario médico, que es cuando inmediatamente después de la lesión lo ve el médico, como en los abusos sexuales que vimos el otro día, ese mismo médico que está a las 24 horas en Bucetich, ve a la persona que ingresa lesionada. Y ese médico es el que va a decir si la lesión tiene un tiempo de curación menor a un mes, mayor a un mes, inutilidad laboral. Si la lesión no está constatada, porque el impacto no fue tal que no le dejó la impronta, va a ser agresión. Ahora, si hay lesión, aunque sea leve, la calificación va a ser de lesión leve y no de agresión. Porque acá no hay absorción como en el abuso de armas. Acá la lesión leve va a quedar desplazada. Y va a tener una figura autónoma, va a ser. Va a ser lesión leve, no va a ser agresión con arma y lesión leve. Va a ser agresión si no le causó lesión. Si le causó lesión, es lesión. ¿Está? Perfecto. ¿Entendieron? Pero Sí, el artículo ni siquiera, o sea, no prevé su subsidiariedad. No, Ya porque el entiendo. artículo, que yo lo tengo en la mano y se lo iba a leer, miren lo que dice, se presta a confusión. Claro. Será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se cause herida. O sea, que vos qué entendés, que si se causa herida, va a ser agresión con armas, ¿no? Que nada que ver lo que yo estoy diciendo. Pero ¿qué pasa? Hubo un error de tipeo cuando se escribió este artículo en la imprenta. Y el que lo imprimió, digamos, el que lo transcribe para código, se equivoca, y corríjanlo ustedes si tienen un bolígrafo a mano. Cuando dice, aunque será reprimida con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no cause heridas, no, tiene que decir cuándo no cause heridas. ¿Está? Entonces va a quedar así. Será reprimida con prisión, la agresión con toda arma, ¿cuándo? No se cause herida. Porque si se causa herida, ¿qué va a ser? Lesión. ¿Está?
¿Se quedó clara la aclaración? Profe, perfecto. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí, profe. La agresión Perfecto. es la agresión misma cuando no causa lesión. Causa lesión es lesión. Por eso se ve muy poco este delito de agresión. Tuvimos el año pasado una trifulca, había en una feria comunitaria, en la entrada entre dos familias, por una cuestión de pantalones, vamos a decirlo así, y una de las mujeres agarró un adoquín, vio esas piedras cuadradas de la calle, un adoquín, y se lo tiró a la otra, que le pasó raspando por la cabeza, no la lesionó, y que estaba la policía ahí, había policía en la calle, y la prendieron por agresión con toda arma. Y le dio el fiscal le tomó declaración y le dio la libertad enseguida, porque había sido una pelea callejera, sin mayor connotación, ¿no? Pero calificó agresión con toda arma. La víctima no tenía ninguna lesión, pero la agredió, porque ¿qué les dije yo que era la agresión? Acometimiento, atentado, ataque. El tipo subjetivo es la intención de querer agredir valiéndose de un elemento que aumente el poder ofensivo. Yo que le puse los palos, le puse una cachiporra, le puse un revólver. ¿Por qué? Porque si se utiliza como ¿qué? Como elemento contundente. Porque si se lo hubiera disparado, es abuso de armas. ¿Está? ¿Me siguen bien? Profe, y acá en este caso del 41 bis se aplica si se agrede con un arma de fuego, aunque no... No, tiene que ser disparada. Ah, ok. Como elemento contundente, no como arma de fuego propiamente dicha. Ahora, para el robo sí. ¿Qué más? No, esto más, no. Hay, bueno, las agravantes, que yo les dije, en el 105 están las agravantes, ambas para todo, las agravantes para las dos figuras anteriores. Cuando se dan las circunstancias del 80 y del 81, se agravan el 80, se atenúa en el 81, que es el caso de la emoción violenta. ¿Vieron los homicidios ya calificados del 80? No, no los vimos. El inciso 1 vimos nada más. Bueno, el artículo 80 tiene 12 incisos. Bueno, cualquiera de esos agrava esta agresión o este disparo. Y se atenúa en el 81 del caso de la emoción violenta. Hay otra agravante que no está en el 105 y que es en el caso de la ley de espectáculos deportivos, la 23.184, no se las anoté acá yo. O sea, cuando la figura del 104, ya sea el disparo o la agresión, tiene lugar con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo en el ámbito de concurrencia pública o en las inmediaciones, antes o después del espectáculo. Ahí la pena también se va a agravar en un tercio, en el mínimo y en el máximo. Cuando se da en esa circunstancia, es por el lugar, digamos, que se agrava. ¿Dudas quedaron de este 104? Es muy sencillo, chicos, es muy simple, solamente un artículo y las agravantes. Se le puede preguntar cuáles son los supuestos que prevé, qué pasa si causa lesiones, qué pasa si las lesiones son graves. Una pregunta, ¿se agravan en todos los incisos del artículo 80 y cuándo es que se atenúa? En el artículo 81, inciso primero. Ya te digo bien, así. 81, inciso 1, letra A. Exactamente. En el caso de emoción violenta. Que también la van a ver oportunamente. Bueno, pasamos a otra figura. Doctora, disculpe, antes de que siga, quería hacer una preguntita que es bastante específica. Cuando usted dio el concepto de arma, dijo todo instrumento que aumenta el poder ofensivo de la persona. ¿Se ha dado algún supuesto, o no sé si es posible que sea el supuesto, por ejemplo, de un automotor, una moto, que encuadre en esa figura o encuadraría directamente en otra figura? En los delitos culposos entra ese agravante.
Una de las supuestos que se agrava es cuando es con vehículo automotor. Bien. En el 94. Y el 94 bis. Que ese, si puedo, se los doy yo. Bueno, esta ley, ¿de qué se trata? Primero las voy a analizar y después les voy a explicar cómo funciona en el ámbito penal esto. Porque antes, les digo 10 años, 8 años atrás, la mujer separada que no recibía alimentos del marido, iba y hacía la denuncia por 13944, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Estoy dando una clase en Zoom, después te llamo. Ahora que hay una oficina, una fiscalía temática, que se llama Composición Temprana de Conflictos, es la que trata con estos delitos, y les voy a decir cuándo los trata. Pero primero vamos a ver de qué se trata esto. Bien protegido, jurídico protegido, es la familia. Sabemos que la familia, como célula de la organización social, tiene que ser protegida por la ley penal, como cualquier otro bien jurídico. Por eso los códigos modernos incluyen distintos tipos contra la familia. En el nuestro tenemos los matrimonios ilegales, de forma directa o indirecta, ¿no? Supresión o suposición de estado civil, sustracción de menores. En el año 1950 se sanciona esta ley 13944, o sea, no está incorporada en el Código Penal, es una ley, donde resultan autores miembros o sustitutos de la familia, adoptado, adoptante, tutor, curador, guardador. Sabemos que el Código Civil le impone a los padres, cuando habla de la patria potestad, el deber de procurar los medios necesarios para la subsistencia de los hijos no emancipados o mayores si son incapaces. Esta obligación es de educarlos, de vestirlos, de esparcimiento, habitación, enfermedad. El deber jurídico es patrimonial en cuanto al contenido, pero no por la finalidad que se quiere preservar, que es la persona del necesitado. Generalmente acá las víctimas siempre son los hijos menores, los hijos del autor. Las características más significantes son de inherencia personal, no se puede renunciar, y hay también reciprocidad. Es taxativa la ley cuando los enumera a las personas que están obligadas a dar o a recibir. No es enunciativa. O sea, son los que dice el artículo 2 y no otros. Son 3 artículos los que tiene esta ley. O sea, no va a ser engorrosa para ustedes el estudio. Acá está. Acción típica. La conducta punible, ya les dije, la acción típica es el verbo. La conducta punible es sustraerse a prestar los medios indispensables para la subsistencia a las personas que la ley indica. Pero no piensen que el incumplimiento de la obligación tiene por cometido el delito, porque además del deber jurídico que lo obliga a la prestación, es indispensable que el autor tenga la posibilidad de hacer lo que el deber jurídico le impone. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque la ley solo puede exigir lo exigible. No va a haber delito si el autor se haya imposibilitado de cumplir con la obligación. Ahí no hay tipicidad, porque el autor no se sustrae de prestar los medios indispensables. ¿Qué es sustraerse? Eludir. Y el autor no puede, si está en una situación de indigencia, sin trabajo, y no tiene dónde ir, no tiene ni para comer, vamos a decir así, no se está sustrayendo de la obligación. Por eso que no se piense que el hecho de no pagar ya da por tipificado el delito. Porque la acción típica es precisamente sustraerse de pasar los alimentos.
Se ha dicho jurisprudencialmente que el delito es dejar de hacer lo que se puede hacer. Tener y no cumplir cuando se tiene. ¿Estamos? ¿Qué características tiene el delito de incumplimiento de los deberes? Nos preguntamos, ¿es de omisión propia o impropia? ¿Es de peligro concreto o abstracto? ¿Es común o especial? Los delitos de omisión propia son aquellos tipos que están previstos de modo omisivo por la ley penal. ¿Qué dice acá la ley? El que se sustrae. Ya está hablando del modo omisivo. Por eso es un delito de omisión propia, en estudio. ¿De peligro concreto o abstracto? ¿Se acuerdan cuando vimos el abuso de armas? Que habíamos dicho que el peligro era concreto porque realmente había corrido peligro la vida de la persona como consecuencia del disparo. En este caso, en los delitos de peligro abstracto, la mera realización de la omisión incriminada ya implica, por experiencia general, una situación de peligro para el interés tutelado. Entonces, por otro delito de peligro abstracto es, por ejemplo, portar un arma de fuego en la calle. Vos tenés un arma de fuego, no estás autorizado para portar armas, te encuentras con un arma que la tenías en el bolsillo, la llevabas en la mochila contigo, en la mochila, ese es un delito de peligro abstracto. Ni sacaste, ni apuntaste, ni fuiste a robar, ni amenazaste, pero el solo hecho, la experiencia general, dice que el solo hecho de llevar contigo un arma de fuego es un peligro, pero es de peligro abstracto. Distinto es el del concreto que vimos, el del disparo de arma. Núñez entiende que en este tipo penal es un delito de pura omisión y de peligro abstracto. Basta que el autor se sustraiga de prestar los medios indispensables para la subsistencia. No requiere que la víctima sufra carencia, que esté en situación de peligro, que esté en estado de necesidad o indigencia. No tiene que estar en estado de inanición el hijo para decir que cometió el delito. Por eso es de peligro abstracto, no es concreto. No importa que el hijo tenga abuelos que le mandan comida, que lo visten, que le pagan el colegio. No importa que terceros se ocupen, la obligación la tiene él. Por más que la madre trabaje y también le provea los medios necesarios. ¿Se entiende? Común o especial, y es especial. No cualquiera de los que estamos acá reunidos puede cometer este delito. Tiene que tener alguien, un hijo, a quien le debe alimentos, o un padre, después vamos a ver quiénes son las otras personas que pueden ser sujeto pasivo. Permanente o continuado es un delito permanente. Comienza con la omisión dolosa del obligado a la prestación alimentaria y se interrumpe por el cumplimiento del deber. O cuando no puede hacerse cargo, o porque cesa la obligación porque el hijo adquirió la mayoría de edad, o cesó su incapacidad. ¿Y cómo opera la prescripción? Son delitos de penas breves, pero ¿cuándo se va a prescribir? Como se prolonga en el tiempo, el plazo se debe computar de prescripción del artículo 63 cuando cesó la conducta. A partir de ahí se puede hablar de la prescripción. Solamente pueden ser autores, o sea, sujeto activo, autor, sujeto activo, los padres. Pero el artículo 2, lo dice el artículo 1, el artículo 2 lo amplía, y como le dije, en esa ampliación es taxativa. No se pueden agregar más personas que las que no estén mencionadas en el artículo. ¿Quién más tiene la obligación? El hijo respecto de los padres. ¿Pero qué padres? Padres impedidos. El padre tiene obligación con los hijos que son menores o incapaces. Y los hijos respecto a los padres cuando están impedidos los padres. El adoptante respecto al menor adoptado, el adoptante con respecto al adoptado menor de 18 años, o si estuviera impedido, y el adoptado respecto al adoptante impedido siempre. Cuando se trate de los padres, o del padre adoptante, tiene que estar impedido. Y la obligación es independiente para cada uno de los padres. Vamos a suponer que los padres estén separados y los hijos le digan, no, bueno, yo ayudo a uno, no puedo ayudarlo al otro. Es independiente. La obligación es para
ambos padres, ambos progenitores. No existe deber de asistencia cuando los padres, no obstante estar impedidos, poseen bienes de fortuna que le permiten subvenir sus necesidades indispensables que la ley quiere asegurar. Por eso ahí el delito cesa. El padre no puede trabajar, está incapacitado porque tiene problemas del corazón, no puede hacer fuerza, y la madre está en silla de ruedas, pero tienen jubilación los dos o una pensión, ahí están incapacitados, pero están impedidos, pero tienen bienes que les permiten subvenir, como dice la ley, las necesidades. Cuando estando las dos, impedido o incapacitado, una desaparece, cesa, porque cesa o porque tienen medios, desaparece el delito. Ahora, si los padres no tienen medios porque llevan una vida disipada o por holgazanería, ahí no existe la obligación de pasar alimentos. 2 bis, insolvencia fraudulenta. Este artículo 2 bis de la ley es una réplica del 179, segundo párrafo. Solo que aquel habla de los delitos contra la propiedad, estafas y otras defraudaciones, y esto es un delito contra las personas. ¿Cuándo se daría el supuesto? Este delito se ve en la segunda parte, ¿no? En el segundo bimestre sería. Cuando el sujeto se coloca maliciosamente en insolvencia para hacer frente al deber jurídico. O sea, se desprende de todo lo que tiene, se declara insolvencia para decir, mire, no pago porque no tengo. Vendió los bienes, los donó, los puso a nombre de otra persona, cosa que renunció al trabajo, o no está más en blanco, no quiere que lo tengan en blanco para que no lo rastreen. Entonces se insolventó fraudulentamente para no hacer frente a las obligaciones alimenticias, eludiendo su obligación de prestar los medios indispensables para la subsistencia del beneficiario. La diferencia que tiene este segundo bis con el 179 segunda párrafo, si bien son exactos los dos en la redacción, es que el 179 es contra la propiedad y que el sujeto, para que cometa el delito de insolvencia fraudulenta del 179, tiene que haberse insolventado durante el curso de un proceso. Vamos a suponer que le hicieron un juicio laboral porque no le paga a los empleados. En el curso del proceso se insolventó, se quedó sin bienes para no responder, o después de una sentencia condenatoria, lo condenan a pagar y vendió todo, se insolventó fraudulentamente. Mientras que en el 2 bis, no importa que haya un proceso en curso, una sentencia condenatoria, no se exige ese requisito. No importa cuándo se insolvente. Se insolventó para no pasar alimento. No importa que haya tenido un juicio de alimento iniciado o que esté condenado. Por supuesto que es un delito doloso y que la acción típica es la de insolventarse fraudulentamente. Bueno, ¿qué más nos queda? Las obligaciones son sin orden de prelación. O sea, no es, tiene 5 hijos, que se arregle el mayor. No, todos tienen la obligación. Y no desaparece por la intervención de otro. Era el caso que yo les decía, la madre trabaja, los abuelos le pasan alimentos, yo no les paso. No, eso no es exclusión de responsabilidad. ¿Estamos? Lo que les quiero decir, lo que les quiero comentar, cómo funciona en la práctica diaria tribunalicia. Entonces, vos sos abogado y te viene la mujer a ver, generalmente lo cometen los padres, este delito. Te viene la mujer a ver y decir, mire, no me pasa alimento hace 4 meses, yo no puedo seguir así, lo quiero denunciar. Entonces vas y una denuncia penal a la comisaría, ley 13944. Eso era antes, ahora no funciona así. Hay una fiscalía temática que se llama CTC, Composición Temprana de Conflicto, significa, funciona en la calle Rioja y Brown, que es la que absorbe estos delitos. Pero ¿cuándo los toma? En primer lugar, esta fiscalía, el criterio que tiene es que se agote el reclamo en el fuero de familia. ¿Por qué? Porque funciona lo penal como última ratio. Ya cuando en familia se inició el incidente de alimento, el juez lo condenó a pagar, se ejecutó la sentencia, nunca pagó. Recién ahí interviene la fiscalía
penal, ¿no? Interviene el fuero penal. O sea que primero tiene que haber conseguido un acuerdo, en sede de familia estoy diciendo, que ese acuerdo sea homologado, o sea que las partes se entiendan respecto a ese acuerdo, y que haya tenido una sentencia de cumplimiento, ¿no? Donde el juez dice que debe pagar tantos pesos de tal a tal día del mes, y va agregando una suma, un porcentaje según cada 6 meses, no sé cómo lo regulará el juez de familia. Que se ejecute, no cumplió, el autor no cumple, se tiene que ejecutar ese acuerdo homologado, porque se incumplió. Cuando sigue sin incumplir, ahí es cuando interviene la fiscalía, o sea, ahí sí la parte que está reclamando va a ejercer sus derechos a través del fiscal, que el fiscal lo represente. Acreditado esto, en que en realidad las pruebas con las que va a aportar el denunciante, las que va a pedir la fiscalía, son declaración testimonial de personas que sepan que la mujer, compañera de trabajo, por ejemplo, amigas que digan, sí, está luchando desde hace 3 años para que le pague alimento y no le paga. Entonces, esa es más o menos la prueba con la que Fiscalía va a contar, de testimoniales de personas que sepan del incumplimiento. Se solicita un informe socioambiental del imputado, a ver cómo vive, tiene recursos. Vieron que yo les dije que el delito es sustraer, no pagar cuando no puede pagar. Entonces, ¿qué le hace el fiscal? ¿Qué dispone? Una pericia socioambiental. Entonces, una perito oficial de la asesoría pericial de la Corte se constituye en el domicilio del imputado y ven qué condiciones vive para determinar si tiene o no recursos. Se puede solicitar una registración laboral al ANSES para ver la situación laboral, si esto no surge del expediente de familia. Pero lo que tiene que probar el fiscal es el dolo, que no pagó porque no quiso. O sea, cumplimiento. Por eso se le da como una vuelta de tuerca más para corroborar por qué no quiere pagar. Lo que quiere el fiscal es lo que quiere el juez, que pague, no que quede condenado, que pague lo que le debe al hijo. Corroborar por qué no pagó. Pero por eso siempre se basan, me dicen en esta fiscalía, con todo lo que pasó en el fuero de familia. Vamos a suponer entonces que ya está la causa penal, porque no incumplió en familia, y el hombre se presenta, se enteró que ya la causa está en la fiscalía, que hay una denuncia penal, se presenta y diga, mire, yo me quedé sin trabajo, pero ya conseguí trabajo y voy a pagar. ¿Qué hace ahí el fiscal? La archiva. La archiva, va a pagar, la archiva, la causa. Eso sería lo perfecto, eso sería lo adecuado. Antes de tomarle declaración, que las partes lleguen a un acuerdo y que se cumpla. Si eso no pasa, y el fiscal lo llama a declarar, se llama el artículo 308, que viene ya como imputado de un delito, ¿eso qué implica? Que vaya a la oficina de identificación de autores, que le saquen las huellas dactilares, que le saquen fotos, que ya tenga un prontuario, porque eso va a quedar ya registrado en reincidencia, que tiene una causa penal por incumplimiento. Y eso lo puede perjudicar, porque hay muchos lugares que para tomar empleados le piden a reincidencia una certificación de antecedentes. O sea, a la gente no le gusta tener una causa, estar en el prontuario. Entonces, si lo llaman a 308 y él dice, mire, yo voy a pagar, voy a hacer un plan de pago, voy a pagar, bueno, una vez se vuelve a archivar la causa, se archiva la causa, pero se acredita que haya cumplido, porque las palabras solas no sirven. Y si pagó, la causa C sobre C, equivale como una sentencia absolutoria, para que ustedes entiendan qué es el sobreseimiento. O sea, termina anticipadamente la causa en la mitad del proceso. Pero es así como funciona. Primero hay que agotar todo en fuero de familia, cuando no hay más manera de que pague, ahí sí interviene la justicia penal. Esto se los quería dejar para lo último, para saber en cómo enfrentarse en una causa que les vienen a plantear el tema de alimentos. Primero agotar todo lo que sea el cobro de esos alimentos con un juez de familia, antes de ir a la justicia penal, porque le van a decir, no, primero vaya a familia a reclamar y después, cuando ya tenga sentencia y no cumple, nos vemos acá. Y por último, les doy, y ya los dejo, ley de profilaxis antivenérea. ¿Qué es esto?
No, le voy a dar, voy a dejar así. Tiene por objeto tratar la profilaxis de enfermedades venéreas y el tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación. ¿El SIDA es una enfermedad venérea? ¿Qué opinan? No, no es venérea. No, no es venérea. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no es un impedimento para contraer matrimonio? ¿Y por qué no es un impedimento para contraer matrimonio? Porque no se transmite por relaciones sexuales. Porque no tiene cura el HIV. Y sí se transmite por relaciones sexuales, pero no tiene cura. En cambio, sífilis, chancro blanco, blenorrogia, son patologías que constituyen un impedimento temporal para contraer matrimonio, desde el momento en que dura y en el periodo de contagio. Pero pasado todo ese periodo, los contrayentes pueden contraer matrimonio. Las partes pueden contraer matrimonio. En cambio, el carácter de incurable del SIDA lo erige en un impedimento absoluto y permanente para contraer matrimonio. Y esto atenta contra los derechos humanos y las convenciones internacionales que hemos ratificado. Por eso no es venérea. Y además, por la importante razón, que las enfermedades venéreas están categorizadas por la ley, por la medicina, mejor dicho, perdón, me equivoqué. Le corresponde a la medicina categorizarla, a las enfermedades venéreas. Y el SIDA, o HIV, no está categorizada por la medicina como enfermedad venérea. ¿Está? Entonces, no es un impedimento matrimonial, y la prohibición de contraer matrimonio por HIV sería discriminatoria y vulneraría el derecho del hombre a contraer matrimonio. ¿Está? Ahora sí. Solamente tienen que saber de esto el artículo 18 de la ley, porque es el que trata de esto, ¿no? En la ley 12.331, en su artículo 18, habla de la profilaxis antivenérea. Y remite, ¿qué pena tiene? No dice la pena, pero nos remite al 202 del Código Penal. El artículo 18 reprime a quien sabiéndose afectado de una enfermedad venérea, la transmite, la contagia a otra persona. Y el artículo 202, que sí nos da la pena, de 3 a 15 años de prisión, es el que propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. ¿Advierten la diferencia entre el 18 y el 202? En que el 18 es a persona determinada, contagia a otra persona, está determinada. Y el contagio del 202 es a un número indeterminado de personas. Los dos son un delito contra la salud pública. La salud pública la entendemos como un valor comunitario. No es la salud individual, es el bienestar de todas las personas en general e indeterminadamente. Bienestar físico, psíquico de la colectividad, el estado sanitario de la comunidad. Entonces, y la diferencia sustancial que tienen, el 18 con el 202, es el sujeto pasivo, el contagiado, digamos, persona determinada en el 18, indeterminada en el 202. ¿Qué debe darse para que se configure el delito? Una enfermedad venérea, obviamente, las que mencionamos. Un agente activo afectado a esa enfermedad, que esté en periodo de transmisible o de contagio y que efectivamente lo contagie a la persona. Enfermedad venérea se produce a través del contacto directo de carácter sexual, y quien la categoriza es la medicina. Sujeto activo o pasivo pueden ser un hombre o una mujer indistintamente, pueden estar los dos infectados o no. Si el pasivo ya estaba infectado al momento del contacto, el delito igual se realiza, se comete, porque puede aumentar o agravar la enfermedad existente. Puede sufrir un nuevo contagio, si ya se había curado, o uno de otra naturaleza, otra enfermedad sexual, o puede revivir o empeorar la que ya tiene. No es que ya tuvo sífilis, no lo contagié, no importa que ya haya tenido o tenga.
porque puede agravarla, o puede tener otra, transmitir otra enfermedad sexual. La enfermedad venérea debe estar en periodo de contagio, en capacidad de transmitirla, tiene relación directa con, bueno, esto no, contagio a otra persona, es la acción punible, El contagio es la conducta rectora del tipo, y puede producirse por cualquier medio o vía de transmisión. Y es doloso el delito, el autor tiene que tener un conocimiento asertivo, certero es esto, de que se encuentra afectado y en periodo de contagio. Que lo tiene que haber contagiado. Producirse el resultado. Miren esto, el consentimiento de la víctima de correr un riesgo carece de relevancia. O sea, la víctima puede decir, no, a mí no me importaba que él tuviera sífilis. No es irrelevante a los efectos de la pena. El delito queda absorbido en el caso de violación del 119. ¿Ustedes ya vieron las agravantes del cuarto párrafo que yo les mencioné el otro día? ¿Con el doctor Manuel la vieron? No, profe, no hemos tenido con el doctor Manuel. Bueno, el primer párrafo, el primer inciso del cuarto párrafo, ¿se acuerdan que el otro día vimos el 119, primer párrafo, abuso sexual simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal, y el cuarto párrafo eran las agravantes? El primer inciso del cuarto párrafo habla de, se agrava la pena en el abuso sexual con acceso carnal, si hubiere grave daño a la salud física o mental. Este es un supuesto de grave daño a la salud física o mental. O sea que el 119, en caso de haber una enfermedad de transmisión sexual, lo absorbe. ¿Ven? Como les pongo acá. La duda o el error eliminan el tipo. Vamos a suponer que el autor no sabía que tenía, o que ya estaba curado, o que no lo podía contagiar, bueno, eso eliminan el tipo. Y no se acepta el dolo eventual. ¿Listo? Hablé mucho. Profe, una última consulta. Ahora, si la víctima vendría a ser presta consentimiento, ¿por qué denunciaría? O sea, ¿en qué caso se daría que...? Porque es contra la salud pública. ¿Y quién denuncia? Es de acción pública. O sea que el médico puede denunciar, por ejemplo. Tiene que denunciar. O la madre, o un pariente, es de acción pública, pero si el contagio proviene de un delito con la intención depende, es de instancia privada. Es de acción pública porque se atenta contra la salud pública. Sí, tiene que haber una denuncia, obviamente. Vamos a suponer que denuncie la madre, o denuncie, no sé, una persona, si es menor, un familiar. O la misma víctima que se entera que era grave realmente lo que tenía, porque empieza a hablar con los médicos y le dice los riesgos de tener esa enfermedad. Tiene que haber una denuncia, doctora, obviamente. Porque si se van a casar hay análisis previos que detectan sífilis, por ejemplo. Por eso, exactamente, cuando vas a sacar turno para casarte, tenés que hacerte los exámenes prenupciales, que es precisamente por esto. Claro. Pero ya porque es una incapacidad temporal. Y además hay pesquisa obligatoria en enfermedades venéreas, las tienen que denunciar a un centro de denuncia de estas enfermedades que es a nivel, bueno, primero local y después provincial. O sea que, y como estas enfermedades además dan signos y síntomas muy visibles, habitualmente dan síntomas. No piden más exámenes para prenupciales. Entonces, bueno, tienen que denunciarlo sí o sí. ¿Piden exámenes prenupciales? Sí. No, yo saqué turno para marzo, que lo tuve que cancelar, y pensamos que lo pedían, y no es más obligatorio. Ah, mirá vos, me vengo a enterar. Gracias por el dato, no sabía. Bueno, hasta hace poco sí. Hasta hace un tiempo atrás sí, era obligatorio. Es que hace mucho que no nos casamos, doctora, por eso. Y sí, debe ser eso, ¿no? ¿Cuánto hace ya? ¿Vos sos la Viviana que yo conozco? Sí, soy yo. Ya estoy acá. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Mirá vos donde te vengo contra, qué alegría. Sí, yo también, gracias. Yo tengo una hija que se casó hace 3 años y le exigieron. Ah, mira. O sea que es reciente eso. Ahora, es reciente. También hace 3 años y también lo hice. Sí, claro, debe ser reciente, porque no, la verdad que no tenía ni idea.
Y creo que es en la provincia de Buenos Aires, nada más. Ah, mira. Bueno, está bien lo que decía Viviana, del registro, porque yo me supe que hay como, no un pico, pero que hay casos de enfermedades venéreas, ahora como no habían años, como que se incrementó. No se escuchaba tanto de enfermedades venéreas hace unos años atrás, y ahora sí, volvieron a aparecer. Sí. Igual Mar del Plata dicen que siempre tuvo mucha cantidad de enfermedades venéreas porque es una ciudad turística. Y bueno, y con respecto a la prostitución, hace muchos años, pero no tantos, como 40 o más, había tenían una libreta sanitaria las prostitutas en Mar del Plata. Sí, exactamente, tenían libretas sanitarias, estaban controladas. Sí. Es cierto eso, sí. Y bueno, y dice que precisamente para evitar todo esto. Bueno, chicos, ¿ya está? Bueno, la próxima clase no doy porque le toca el Power. ¿Cómo? ¿Se va a subir el archivo el Power? Sí, yo del cuatrimestre pasado mandé la ley de incumplimiento de los deberes, y no sé si no está le voy a decir que tiene para mandarles. Igual en la clase que viene no voy a estar porque le toca... Yo les desentraño la letra del código, chicos. Ustedes cuando lo lean no van a encontrar ninguna dificultad si tomaron nota. Sí, pero la ley está atrás de todo en el código. Ah, la ley, sí, pero yo se las daba comentada. Nada, me pensé que me hablabas del artículo. Se las daba comentadas, yo se las mandé comentadas el cuatrimestre pasado. La clase que viene, que yo no estoy, la próxima clase, no sé, díganme qué temas quieren tocar. Si no llegaron a ver delitos culposos, les doy culposo, les doy homicidio en riña, que le iba a dar también el doctor Manuel. Yo voy viendo que no ven. La doctora Natalia Castro, creo que es el nombre, si me equivoco, había hablado sobre el tema de que con usted, el doctor Manuel, y ella iban a tocar los temas de la libertad sexual y los delitos de la integridad sexual del código. Que quedó, claro, yo di solamente el 119, tercer párrafo, él daba los siguientes. Claro, a mí me quedó justo porque ella dio el 125 bis y el 126 y quedó la corrupción de menores que todavía no se vio y ese tipo de institutos, claro. Pero bueno, no sé cómo lo quieren repartir ustedes, como la cátedra eso quiera. Le toca, eso lo daba yo siempre, pero ahora que estamos las dos comisiones, él va a dar el cuarto párrafo del 119, el 120, aprovecharse la inmadurez sexual de la víctima, y va a dar también el de corrupción. Y el grooming. Perfecto. Supuestamente mañana tenemos clase con el doctor Manuel. Exactamente. Yo tendría que tener una manera de comunicarme con ustedes. Y entonces me van diciendo que si les llegó a dar grooming, si no vieron lesiones en riña, los delitos culposos, el homicidio culposo, y yo se los doy. Lo que es homicidio, vimos únicamente la figura simple y el agravante inciso 1 del 80, porque llegamos hasta ahí con el doctor Taza, creo que es lo que daba. Claro, el 79 vieron. Antes, digamos, emoción violenta, ni el artículo 82, ni el 83, ni el 84 culposo, ni el 84 bis. Todavía no vimos nada de eso. Bueno, porque los culposos yo daba lesiones, pero por un error, la doctora Romina dio, las lesiones las dio ella. Yo daba lesiones. Homicidio o lesiones en riña ya las vimos. Ah, ¿lo vieron? Bien. Sí. Lo que faltó es que habían dicho que no. Es el 94 bis, no se llegó. Bueno, entonces yo voy a anotar que ustedes no vieron 94 bis y tampoco vieron el 84, que es el culposo. Tampoco. Entonces tienen, y el 94 tampoco lo vieron, ¿no? Las lesiones culposas. Sí, el 94 sí, lo que no se dio es bien el 94 bis en relación con el 106 y todos los... Bien, 94 bis les falta, y el 84 y el 84 bis. Que el 84 bis es idéntico al 94 bis, solo que cambia el resultado, que es muerte. Me faltaría Bien. Y después le dije a Manuel que si no llega a dar el 131, que es el grooming, me diga que se los doy yo también. Bueno, y nos vamos comunicando como podamos.
Si yo tuviera el mail de ustedes, ustedes tienen el mío, me van diciendo qué Por el temas campus. se quedan sin ver y se los doy. Pero por el campus se puede comunicar. Nos pueden Ah, mandar bien. bueno todo. Igual alguno cuando termina la clase le manda un mail y le avisa qué es lo que vimos. Bien, bueno. Listo, chicos. Gracias. ¿Quedamos así? Gracias, Sí, profe. sí. Chao, Bueno, profe, gracias. estamos viendo, adiós. Muchísimas gracias. Adiós. A ustedes por estar. Suerte. ¿Dónde voy a salir? Se deja. Ahí. Entra. Finalizar.